La convocamos por un... En Ushuaia se registran 66 casos positivos este año de tos convulsa. 4 niños murieron y están contagiándose en cuantía. 333 los afectados en 17 jurisdicciones. ¿Qué está pasando, doctora? Bueno, sí, la verdad que es preocupante. Yo voy a ampliar un poquito esta información para que la gente, digamos, tenga, digamos, un panorama de la gravedad del caso, ¿no? Porque los datos claves son exactamente como vos los explicabas. Nosotros tenemos un boletín epidemiológico nacional que nos va informando semana a semana de en qué situación estamos. ...112 contra 333, ¿sí? Hay hasta ahora registrado 4 muertes en menores de 2 años. Y la distribución geográfica, quizás para que la gente tenga una idea, es en Buenos Aires de 167 casos. En Córdoba no hay una cuantificación exacta, pero se sabe que es una cifra significativa. En Cava 50 casos y en Santa Fe 19. En el resto no hay cifras contundentes, pero sí se sabe que la mayor cantidad está, digamos, registrada en el AMBA. Casos desde julio a la fecha y Para hay la una población tasa... que tienen es un montón. Es un montón y hay una tasa de un aumento de 15 veces mayor en Tierra del Fuego que en Cava, justamente por el tema de la población. Claro. ¿Sí? Doctora, Sí, dos preocupante. preguntas Sí. que quiero hacer. ¿Qué es la tos convulsa y cuál es la hipótesis que se maneja por lo cual aumentaron los casos? Perfecto. Bueno, la tos convulsa tiene muchos nombres. La tos convulsa se le dice también coqueluche, tosferina, pertussis por el nombre de la bacteria que lo causa. Y de la palabra francesa le coq, gallo, porque la enfermedad tiene 3 periodos. La primera fase, que es catarral, la fase paroxística y la fase de convalescencia. Primero empieza como un resfrío, que es quizás indistinguible porque empiezan rinorrea, catarro, tos, puede haber fiebre o no, dependiendo de cada persona. Y después empieza, cuando entra la fase paroxística, esa tos que no para, que agota a la gente. Tosen, y en algún momento cuando quieren inspirar hacen ese ruidito que no me va a salir muy bien, pero es algo así como así, como ese ruido que hace como un cierto ruido similar al gallo, ¿sí? Es difícil, si uno no lo está padeciendo, es difícil de poder hacer exactamente esa fonética, pero la gente lo identifica, porque ese digamos, canto, como le decían antes los médicos, era el canto del gallo. Entonces de ahí viene coqueluche. Y a veces puede ser tan violenta esa fase paroxística, que es la intermedia, que en algunos casos puede llegar a producir hernias y hasta fractura de costillas. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Y afecta principalmente a niños, a grandes no, porque supuestamente ya están vacunados? Bueno, ese justamente es el error. En realidad los más susceptibles son los niños, los ancianos y los inmunocomprometidos, y son enfermedades más frecuentes de la infancia, pero en realidad cualquier persona se puede contagiar. Pero está presente en el calendario de vacunas. Sí, está presente en un montón de dosis, porque tenemos, por ejemplo, en los niños tenemos a los 2, a los 4 y a los 6 meses, ¿no es cierto? Vieron que el primer año de vida es cuando más se vacuna a los niños, ¿no? Sí. Entonces, de los 2 a los 4 y a los 6 meses lo tenemos
dentro de la pentavalente. La pentavalente, para que la gente esté al tanto, es la que abarca 5 enfermedades: difteria, tétanos, pertussis, el hemófilos influenzae tipo B y la hepatitis B. Esos son los primeros 6 meses de vida, que es cuando uno hace la mayor, cobertura, porque es donde son más susceptibles. Claro. Los primeros 6 meses los bebés están solamente protegidos por los anticuerpos maternos. Bueno, después hay un esfuerzo entre los 15 y 18 meses con la cuádruple. Ahí ya sacamos la hepatitis B, pero seguimos con la difteria, tétano, pertussis y el hemófilos. Después hay otro esfuerzo en forma de la triple bacteriana a los 5 o 6 años al ingreso escolar y un refuerzo a los 11 años. Pero con respecto a lo que ustedes me preguntaban, en las embarazadas, no hace tanto, hace unos años, se incorporó una dosis en cada embarazo entre la semana 20 y la semana 32. Y después, como se cree que la inmunidad es de un promedio de 5 a 10 años, lo ideal es cada 10 años aplicarse o la doble, que tiene difteria y tétanos, o cada tanto hacer un refresh inmunológico y aplicar una triple en forma celular. Y ahí sería difteria, tétanos y pertussis de tipo celular. Doctora Y Sara, esa vacuna una cosa más, se puede aplicar también en los inmunocomprometidos. entonces, por escuchar su relato, ¿podemos llegar a la conclusión que el aumento de los casos es porque no se vacuna? ¿O hay otros factores que también...? Ese es el principal factor. Quería llegar a eso. Lo que pasa es que el tema del calendario como que ocupa mucho tiempo. Amplio, Sí, pero quería explicarlo dentro de todo, que fuera claro para la gente, porque si no, como que se presta mucha confusión. Por supuesto. Sí, el tema de la caída de la vacunación es el principal factor. Desgraciadamente sí. Ya venimos con una caída de la vacunación, desde la pandemia, ¿no es cierto? Porque desgraciadamente en la pandemia cayó muchísimo la cobertura de vacunación. Se dice que bajó a un 81% y que después se recuperó, pero nunca del todo. Se recuperó aproximadamente un 88% y se dice que para que haya inmunidad de rebaño, que es cuando, la comunidad hace protección no sobre sí mismos, sino sobre las personas que no se pueden vacunar o que tienen algún grado de inmunocompromiso, la tasa esperable, la que uno quiere alcanzar, es la del 95%. Y actualmente estaríamos en un 88%. Nunca recuperamos la tasa que teníamos previo a la pandemia. Pero además de la pandemia, hay un tema más. Hay mucha propaganda antivacuna. Ese es otro problema también. ¿Esto es por falta de educación, por falta de convicción, falta de insumos también? Es un conjunto de factores. A veces hay modas. Ahora estamos atravesando una moda de grupos antivacunas donde hablan de todos los efectos adversos, que es cierto, las vacunas tienen efectos adversos, pero los beneficios superan los riesgos. Las vacunas han salvado vidas. De hecho, hay un dicho de la jerga médica que dicen que las vacunas son víctimas de su propio éxito. ¿Qué quiero decir con eso? Que han erradicado enfermedades y eso ha hecho que la gente se haya olvidado de cómo eran ciertas enfermedades o que ni siquiera las conozcan. Y entonces ya a veces está la sensación de que, bueno, no importa, esto ya es viejo, es de antes, ya no va a pasar más. Doctora, usted como profesional, digamos, entiendo que, y sobre todo para que nuestra audiencia lo escuche y por supuesto termine decidiendo nuestra audiencia, pero entiendo que lo que usted recomienda es finalmente que se vacunen las personas y los niños sobre todo, ¿verdad? Digamos, más allá de toda la explicación necesaria, clara y profunda que usted nos compartió, finalmente podemos culminar, por decirlo de alguna forma, con esa recomendación. ¿Hay que vacunarse o no?
Totalmente. Ese es justamente el mensaje que quisiera dejar claro. Si yo tuviera que resumir en una frase, digamos, en un párrafo corto, diría: el coqueluche es prevenible con vacunas. Todas las muertes podrían haberse prevenido. Hay un registro de 160.000 muertes de niños pequeños que se pudieron haber prevenido, porque esos niños pequeños se calcula que en un 90% o no tenían vacunación o la vacunación era incompleta. Por favor, revisar los carnets de vacunaciones, no lo posterguen. Las vacunas no son opcionales, son obligatorias. Además son gratuitas. También hay vacunatorios privados, si la gente se siente más tranquila de hacerlo y puede hacerlo, pero no es necesario. Centros de salud, hospitales, simplemente con el DNI, y no necesitan orden médica. Y las embarazadas también, en cada embarazo una dosis. Los adultos, verificar los refuerzos, no automedicarse, consultar. Y algo importante, que así como está la inmunidad de rebaño, que es algo que se ha hablado mucho, en el caso de los pequeñitos y de la tos convulsa, se habla de una inmunidad de capullo. ¿Y qué significa? Que si mamá, papá, los hermanos tienen la vacunación al día, también lo están cuidando, están haciendo como un capullo, ¿sí? Entonces eso es fundamental, porque un niñito de un mes tiene todo por delante y no puede morir justamente porque los padres no se han vacunado. Ese es el mensaje que de todo corazón quiero dejar. Nos quedamos con ese consejo, doctora, lo ha hecho de manera excelente. Le agradecemos muchísimo su tiempo y la deferencia de atendernos. Muchas gracias. No, al contrario, un placer.